Buenas noches, bienvenidos a Videadictos, un espacio para todos los amantes del entretenimiento. No se les olvide contactarnos en nuestra cuenta de Twitter, #Videadictos, dándonos sugerencias para el programa. Bueno, y comenzamos el día con algunos comentarios de nuestros tuiteros sobre nuestros juegos de la semana. Call of Duty en su entrega número 3. Bueno, y comenzamos con 6 Satan, que nos comenta: es el mejor juego de cristianos para niños de 8 años o menos. Richard Parker nos dice: recomiendo totalmente este juego, es el mejor PowerPoint que he jugado en toda mi vida. Y terminamos con P. Narciso, el cual nos dice: bueno, no está mal, pero no se podría mejorar un poco la calidad de imagen, y a veces que se buguea y la cabra se quedaba por debajo de la carretera, por ejemplo. Desde mi opinión me esperaba más. Por otra parte, siempre es divertido arrollar y destruir cosas. Muchas veces nuestros oyentes hablan de la industria del ocio electrónico, pero no se interesan en sus orígenes. Por eso, después de la pausa comercial, hablaremos un poco de la historia de estas singulares herramientas que nos han acompañado durante muchas generaciones y que continuarán evolucionando. ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolencias similares? Sí, señor. ¿Padece tortícolis, torceduras, desgarros? Sí, señor. ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Doloran se frota y qué rápido alivio. Adiós, Dolores. Dolores le tiene miedo a Doloran. Sí, a la orden. ¿Me das un fresco frutiño? Ajá, ¿de qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutiños son ricos. A mí me gusta. Me gusta. ¡Higuita! ¡Ya vengo, papá! Con Frutiño, tú vives el sabor ganador. Con Frutiño, lo fresco de hoy. Frutiño, delicioso sabor. De pura frescura. Volvemos a Videadictos, y como siempre nuestro amigo españolete, el señor Lobete, estará dispuesto a contarnos una breve reseña sobre la historia de los videojuegos y su evolución. Hola a todos, bienvenidos, soy el señor Lobete y hoy os traigo un resumen de la historia de los videojuegos. Todo empezó en 1952, cuando Alexander S. Douglas creó el OXO, una versión del 3 en raya para jugar contra una máquina. Aunque no se le suele considerar el primer videojuego, ya que muchos le adjudican ese título al Space War de Steve Russell. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos, los cuales controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. Avanzamos hasta 1966, donde Ralph Baer empezó a desarrollar un proyecto llamado Fox and Hound de videojuegos domésticos. Este proyecto evolucionaría pasando por la Brown Box hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos, lanzado en 1972, que se conectaba a la televisión y permitía jugar a varios videojuegos pregrabados. Ese mismo año, Nolan Bushnell y Ted Dabney fundarán Atari. Le encargarán un proyecto de un videojuego a Alan Korn. 3 meses más tarde ya tiene un prototipo operativo, y a Bushnell y al Dabney les encanta, lo bautizan como Pong. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. Hasta la década de los 80 aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invaders de Taito, Asteroids de Atari o Pac-Man de Namco. Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector del videojuego, alentado por la popularidad de los salones de máquinas recreativas, y surgieron grandes juegos como Battlezone de Atari, Donkey Kong de Nintendo, Tron de Midway o Zaxxon de Sega. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años de los 80, pero sin embargo en 1983 comenzó la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, y que no llegaría a su fin hasta 1985. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamada en Occidente como Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se decantaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. Al año siguiente seguiría la crisis y es en 1985 cuando la industria se empieza a recuperar. Nintendo lanza el Super Mario Bros., que creó un antes y un después en el mundo de los videojuegos, llegando a vender 10 millones de copias. Los 5 años posteriores fueron el preludio a la época dorada de los videojuegos, con grandes sagas como Tetris, The Legend of Zelda, Metroid, Castlevania, Mega Man, Metal Gear y muchos más. Llegamos a los 90. Este periodo de tiempo lo podríamos considerar como la década dorada de los videojuegos. Aparecen consolas como la Super Nintendo, la cual arrasaría en todo el mundo, y teniendo una de las máximas rivalidades que ha habido en la historia con la Mega Drive.
Sega nos presenta su portátil más famosa, Game Gear. Y el mismo año que llega el Mega CD a las tiendas también lo hace el famoso Sonic. Llegaba para hacer frente a Mario, y tuvo un gran éxito mundial llegando hasta los 4 millones de copias vendidas. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo, denominado SNES PlayStation, que consistía en un periférico para SNES con lector de CD. Al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y Sony lanzó independientemente PlayStation. Por su parte, los arcades comenzaron un lento pero imparable declive, según aumentaba el acceso a consolas y ordenadores más potentes. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation, con juegos como Final Fantasy VII, Resident Evil, Tomb Raider, Gran Turismo, Metal Gear Solid y muchos más. Mientras tanto, en PC eran muy populares los first person shooters como Quake, Unreal o Half-Life, y los juegos de estrategia en tiempo real como Command & Conquer o StarCraft. Además, conexiones entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos jugadores, y fueron responsables del nacimiento de los MMORPG como Ultima Online o EverQuest. Y finalmente llegamos a la era moderna, la de las consolas en HD con disco duro, con gráficos impresionantes y sobre todo con muchos juegos que siguen haciendo historia y que en un futuro serán recordados. Empieza el año 2000 con la aparición de la consola de sobremesa más vendida de toda la historia, PlayStation 2. Ese mismo año aparece el primer juego de la saga Sims. Al cabo de un año aparece la nueva consola de Nintendo, la GameCube. A ella se le suma la Xbox, la primera consola de Microsoft. Estas dos consolas, pese a ser buenas máquinas, nunca pudieron con el éxito arrollador de PlayStation 2 y quedaron relegadas en un segundo lugar por la lucha en el mercado, compitiendo entre sí. Durante 2001 también aparecen portátiles como Game Boy Advance y juegos como Halo o Pro Evolution Soccer. Nos vamos 2 años adelante, y en 2003 Nintendo presenta el rediseño de la GBA. Nokia también prueba en el mundo de las portátiles y distribuye su N-Gage, no con mucho éxito. Ese mismo año se lanza Steam, la primera plataforma digital de videojuegos. En 2004 Nintendo lanza al mercado una de las portátiles más vendidas de la historia, la Nintendo DS. Esta consola a día de hoy sigue encabezando las listas de ventas de la mayoría de los países alrededor de todo el mundo. Sony no se queda atrás y nos mostraba su primera portátil, la PSP. Pese a ser una máquina muy buena y venderse bastante bien, hoy en día sigue estando a años luz de las ventas de su competidora. Ese mismo año se estrena el MMORPG World of Warcraft. 2005, año en el que empieza lo que denominamos la Next Gen, la siguiente generación, con la aparición de Xbox 360, y Sony se sumaría a esta nueva generación el año siguiente, presentando su nueva PlayStation 3, y Nintendo con su Wii. En 2009 llegan los juegos de redes sociales, como Farmville, y los juegos de móvil, como Angry Birds, abriendo el mercado de los videojuegos a casi todo el mundo. Los videojuegos indie empiezan a ganar fama gracias a un sandbox algo peculiar llamado Minecraft. En 2012 los juegos free to play como Dota y League of Legends aumentan su popularidad, llegando a ser los juegos online más jugados en el mundo. También tenemos la Nintendo Wii U. Y en 2013 se lanza la siguiente generación. PlayStation 4 y Xbox One salen al mercado. Y todo lo demás ya es historia. Sé que faltan muchos juegos y muchas máquinas que no he nombrado, pero igualmente este es un breve resumen que creo que vale para que todo el mundo sepa cómo fue la industria de los videojuegos. Volvemos a Videoadictos. En el programa siempre nos ha interesado la opinión de nuestros oyentes gamers. Por eso nuestro corresponsal Marcus Fenix salió a las calles de la ciudad para hablar con algunos estudiantes del Colegio San Bernardo de la Salle sobre su experiencia con los videojuegos. Flawless victory. Bueno, nos encontramos el día de hoy en el Colegio San Bernardo de la Salle a preguntarle a los estudiantes qué opinan de los videojuegos. ¿Tu nombre es? Brian Aldemar Usme Zuluaga. Brian, me gustaría preguntarte o saber qué videojuego te ha marcado de por vida. Call of Duty. Call of Duty, ¿cuál crees que es la mejor consola que ha existido o has poseído? Xbox 360. ¿Qué juegos recomendarías? GTA, Fortnite y Battleground. ¿Cuál es el peor videojuego que has visto o has jugado? El de Piñata. ¿Crees que los videojuegos sirven aparte de generar entretención en otras actividades cotidianas? Sí. ¿En cuáles? La habilidad. ¿Quién crees que tiene más destrezas en los videojuegos, los hombres o las mujeres?
Los hombres. ¿Por qué? Porque ellos cuando quieren algo, pues se concentran mucho en eso. Ok. ¿Crees que los videojuegos aportan de manera negativa a la vida? ¿Has visto, ha tenido alguna experiencia de ese tipo? ¿Negativa? No, ¿Y crees que influye de manera negativa en la vida? no. Ok. Listo, te agradezco por tu colaboración. Chao, que te vaya bien. Chao. Fight! ¿Tu nombre es? James Javier Lindarte Salazar. Bueno, James, cuéntanos, ¿qué videojuego te ha marcado de por vida? Hay muchas variedades, pero hay muchos de acción que me gustan. El más antiguo que me marcó la vida fue GTA San Andreas. ¿Cuál crees que es la mejor consola que ha existido que has poseído? La Xbox. Xbox, la 360. Sí, señor. ¿Qué juego recomendarías? Recomendaría según el tipo de edades, porque hay juegos para muchos tipos de edades. Por ejemplo, para gente que le gusta la acción, juegos, por ejemplo, de GTA San Andreas, Grand Theft Auto 5. Para gente que más le gusta la aventura sería Tomb Raider y muchas variedades de juegos. ¿Cuál es el peor videojuego que has visto o has jugado? El peor videojuego es el Pac-Man. ¿Crees que los videojuegos sirven aparte de generar entretención en otras actividades cotidianas? Sí. ¿Y cuáles? Por ejemplo, hay muchos videojuegos que enseñan, por ejemplo, la supervivencia, enseñan cómo construir y mucho más. ¿Quién crees que tiene más destrezas en los videojuegos, los hombres o las mujeres? Yo creo que los hombres, ¿Por qué dices que los hombres? porque los hombres se dedican a una cosa que a ellos les llama la atención. Por ejemplo, hay videojuegos de fútbol, ya a muchos hombres les gusta el fútbol, y para eso hay juegos muchos de fútbol. ¿Crees que los videojuegos aportan de manera negativa? ¿Has tenido experiencias de este tipo? Yo creo que no aportan, porque si dicen que por un juego un ser o una persona se manipula negativamente, es directamente desde él, no por el videojuego. Listo, James, creo que no es más. Muchas gracias. Como nos dimos cuenta anteriormente, son opiniones muy diversas. Muchos hablan de los efectos negativos o las adicciones que pueden generar en los niños y jóvenes el uso de los videojuegos. Por eso, para aclarar este tema, Don Quincón hablará con el especialista en videojuegos Gonzalo Frasca, de la Universidad de Copenhague, el cual dará su punto de vista a este tema tan controversial desde su experiencia. Fight! Buenos días, nos encontramos hoy con el especialista en videojuegos, el doctor Gonzalo Frasca de la Universidad de Copenhague, quien nos hablará de los beneficios que tienen los videojuegos para la educación. Bueno, doctor Gonzalo, ¿usted qué opina de la educación del siglo XXI? La educación no ha cambiado casi nada a grandes rasgos en los últimos 25 siglos. Tú tomas un maestro de la antigua Grecia y lo traes a un salón de clase de hoy y no ha cambiado casi nada. Tú traes un cirujano de hace 25 siglos a un quirófano de hoy y no sabe por dónde empezar. ¿Cuál sería entonces el papel de la educación para superar esos retos de los que usted habla y pasar de nivel? En este planeta es hacer juegos que nos ayuden a escapar de la tiranía de la escuela. Nosotros tenemos un sistema educativo diseñado para el siglo XIX, para la edad industrial. Si uno entra a un salón de clase, la escuela, instituto, universidad, antes de que entre el maestro, antes de que entren los alumnos, ya está diseñado para sabotear dos de las habilidades más imprescindibles para el siglo XXI, que es investigar y trabajar en equipo. Las mesas y las sillas están todas separadas para sabotear la investigación, la colaboración. Y justamente la investigación es, si yo no sé algo, voy a preguntar al que sepa o pido ayuda. Y eso, el sistema tradicional, estás copiando, estás haciendo trampa. Cuando tú en tu trabajo, si tu
tus jefes te dicen haz tal cosa y no sabes, lo más natural es que le preguntes, llamas por teléfono experto, buscas en Google. O sea, si no lo haces, no estás haciendo bien tu trabajo. ¿A qué se refiere con eso del desafío de aprender jugando? Si uno tiene niños y se preocupa por el futuro, realmente tenemos que empezar a enseñarles de otra manera. Mucha gente que ahora entra al mercado laboral trabaja en cosas que no existían cuando nacieron. Pero además, la tendencia hacia la automatización, el uso de algoritmos y cada vez más de robots, hace que muchos trabajos básicos, repetitivos, de obrero y de servicio, están siendo reemplazados por máquinas. ¿Hacia dónde va la tendencia? A trabajos orientados al diseño, a la creatividad, a la resolución de problemas de múltiples soluciones. Volver a traer el juego a la educación no es una moda y no es una estrategia para vender ordenadores, y no es porque sea guay y no es porque sea tecnológico y los políticos puedan tomarse una foto. Es porque es la manera que tiene el cerebro de aprender efectivamente y placenteramente. Los niños pequeños aprenden las cosas más difíciles jugando. Aprenden a hablar, aprenden a controlar sus cuerpos, aprenden a socializar. Ya investigan, o sea, aprenden a jugar Minecraft mirando en YouTube, hablando con los amigos, o sea, tienen como... Les voy a dar un ejemplo muy claro. Los profesores de lengua se quejan, por ejemplo, de que los jóvenes ya no saben hacer resúmenes. En vez de ser apocalípticos y pensar que la nueva generación son todos tontos, lo más probable es que algo estemos haciendo mal. Bueno, un par de profesores canadienses, en vez de decir, cógete este texto y resúmelo en una página, le dijeron a los alumnos, este texto, escribir 10 tweets, 10 mensajes de WhatsApp, 10 SMS pasados de él. Y lo hicieron enseguida. Bueno, en algunas de sus investigaciones usted nombra que el método científico es el ADN del videojuego. ¿Qué quiere decir con eso? Ningún niño jamás he escuchado que haya dicho yo no sirvo para los videojuegos. Niños que dicen yo no sirvo para la matemática, yo no sirvo para la ciencia, yo no sirvo para las lenguas. Mucho todo el tiempo. El método científico, ¿vale? De experimentación y aprender de los errores y formular hipótesis y seguir aprendiendo. Eso es el ADN del juego y del videojuego. El placer que da el juego no es un objetivo, es una consecuencia. O sea, es una consecuencia del desafío. El videojuego cada vez, en cada nivel del tutorial, te enseña una regla y luego te enfrenta a un desafío para el cual tienes que utilizar las reglas que aprendiste antes, pero de una manera nueva, cada vez de una manera un poquito nueva, no mucho más porque si no es muy difícil. Y el mensaje interno que está en el ADN del tutorial de videojuego es el conocimiento no es fijo, el conocimiento está en constante construcción. O sea, es la base del aprendizaje, no pensar de que ya aprendí. Entonces lo que usted le recomendaría a nuestros oyentes es abrir la mente y ampliar el mundo. Hay un proyecto a nivel universitario del profesor de literatura latinoamericana. Y entonces lo que hizo un semestre fue, dijo, bueno, este curso lo vas a salvar si lográis escribir de 2 frases a un párrafo en Wikipedia en la página del autor que quiera la novela que quiera. Y lo sabemos que es una tontería, pueden escribir 2 páginas y tratar de el curso. Pero como en inglés hay una masa crítica de editores, enseguida los editores le borraron todo. Entendieron cómo funciona la enciclopedia, entendieron qué quiere decir conseguir fuentes fidedignas, tener que probar los argumentos, tener que redactar de una manera que no fuera ni ambigua ni que dejara abierto a especulación cosas. Y lo más importante de todo, al final del semestre han contribuido a la sabiduría universal. ¿Cuáles son esas nuevas estrategias para entender el mundo? Los videojuegos son un cañón láser cargado de futuro. Que no solo vamos a jugar para entretener, sino mantener el espíritu del juego infantil, que es justamente jugar como estrategia para apropiarnos y entender. Bueno, doctor Gonzalo, muchas gracias por su intervención. Simplemente volvemos a estudio. Bueno, Radio Escuchas, este programa está llegando a su fin.
Por eso nuestro consejo es, no dejes que un videojuego controle tu vida. Flawless victory. Fatality.